Hola a todos, en este video vamos a ver el estado de flujos de efectivo, vamos a ver la estructura, los elementos que lo componen y lo que nos indica o lo que nos podría indicar a través de algunos otros conceptos derivados del mismo. Primero, cuando se desea evaluar la liquidez de la compañía, aunque se pueden utilizar razones financieras para ello, es importante agrupar al efectivo y a los valores negociables. Cuando se habla de una entrada de efectivo, implica que aumenta la liquidez, y cuando se habla de una salida de efectivo, entonces disminuye la liquidez de la empresa. Hay una clasificación de los flujos de efectivo y son principalmente los siguientes: flujos de efectivo operativos, flujos de efectivo de inversión y flujos de efectivo de financiamiento. Los flujos de efectivo operativo nos dice provienen de la producción y la venta de los bienes o servicios. Por otro lado, los flujos de inversión se relacionan con la compra y venta de activos fijos y por realizar inversiones patrimoniales en otras empresas, y los flujos de financiamiento resultan de las transacciones relacionadas con el financiamiento, con deuda y capital. Las razones o las causas de las entradas y salidas de efectivo para el caso de las entradas son las siguientes: cuando se tiene una disminución de un activo, el aumento de un activo, una utilidad por sí misma, una depreciación y la venta de acciones. Cuando disminuye un activo, lo que se observa es que tal vez la empresa lo pone en venta y entonces al venderlo obtiene un ingreso. El aumento de un pasivo implica que se adquiere tal vez una nueva deuda o mercancía a través de proveedores y esto se traduce como una entrada de efectivo. Una utilidad neta después de impuestos es un flujo en sí, y esto se debe a que la empresa ha generado una ganancia debido a las ventas que ha realizado una vez que descuenta los costos, gastos. Entonces por eso es que se registra como una entrada de efectivo. La depreciación es una entrada de efectivo porque no es un gasto explícito, solamente es el gasto que proviene de la depreciación de algunos activos, y esta depreciación, como hace que la utilidad se reduzca y por lo tanto se paguen menos impuestos, por esta razón es que se registra como una entrada de efectivo. La venta de acciones, al momento en el que la empresa emite acciones, obtiene recursos que se traducen en una entrada de efectivo. Por el lado de las salidas de efectivo, se tiene aumento de cualquier activo, disminución de cualquier pasivo, pérdida neta, dividendos pagados y readquisición o retiro de acciones. Cuando observamos que un activo aumenta, se tuvo que realizar la compra de ese activo y entonces se registra como una salida de efectivo. La disminución de un pasivo implica que se tuvo que pagar ese pasivo y por eso se utilizó dinero, por lo tanto se registra como salida. La pérdida neta, porque se incurrió en mayores gastos o costos de lo que se vendió y entonces por eso es que implica una salida de efectivo. Los dividendos que se pagan es una salida de efectivo por sí misma, y la readquisición o retiro de acciones, cuando la empresa quiere retirar del mercado acciones o adquiere algunas que ya estaban en circulación, tiene que pagar por ellas y por eso es que tiene que haber una salida de efectivo. Ahora, ya para elaborar el estado de flujos de efectivo se utilizan el estado de resultados y el balance general. Para el caso del balance general se toma dos periodos, porque el balance general nos muestra la situación financiera hasta un momento determinado. Entonces, para que se represente como un flujo deben tomarse dos periodos. Y el estado de resultados, como ya nos muestra los flujos por sí mismo, se toma el periodo del que se quiera determinar el estado de flujos de efectivo. Bueno, este es el formato que se considera. Así es como se representa. En una sola tabla aparecen los flujos operativos con estas cuentas, flujos de inversión con estas cuentas, y por el lado de los flujos de financiamiento aparecen estas cuentas. Al final se va a determinar ese flujo final, que puede ser positivo o negativo, que hace referencia al flujo del efectivo.
que en este caso, como hemos mencionado, considera el efectivo como tal y los valores negociables. A partir de estos conceptos, este estado financiero, el estado de flujos de efectivo, se pueden obtener otros dos conceptos. Uno de ellos es el flujo de efectivo operativo y el otro es el flujo de efectivo libre. Lo que corresponde al flujo de efectivo operativo se refiere a aquel que genera una empresa, nos menciona aquí, con las operaciones normales, cuando produce y vende esos bienes y servicios. Nos menciona lo siguiente, que con la intención de poder generar una medida que solamente nos muestre ese flujo generado por las operaciones de la empresa, que no toma en cuenta cómo son financiadas y grabadas, es que se calcula el flujo de efectivo operativo, ¿sí? En este caso se van a excluir los intereses. Bueno, de forma específica, ¿cómo se determina el flujo de efectivo operativo? Bueno, es a través de esta suma en donde consideramos un concepto que es la utilidad operativa neta después de impuestos, que es igual a lo siguiente, aparece aquí. La utilidad antes de intereses e impuestos se le va a descontar el impuesto, no los intereses como habitualmente sería, se descuenta directamente el impuesto y a su vez, una vez que se tiene esa utilidad operativa neta después de impuestos, se le va a sumar la depreciación, ¿sí? Como habíamos mencionado, eso no es un gasto explícito, de tal forma que por esa razón se le va a sumar. Si anteriormente ya se había restado para obtener esta, ahora se le suma. Y de esta manera generamos el flujo de efectivo operativo. Ahora, el flujo de efectivo libre nos dice, muestra el flujo de efectivo que va a estar disponible para los acreedores y los propietarios, ¿sí? Una vez que la empresa ya ha cubierto las necesidades operativas y va a pagar las inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos, entonces eso que resulte, eso que quede después de considerar estos conceptos, se le conoce como flujo de efectivo libre. ¿Cómo se determina? Bueno, partimos del flujo de efectivo operativo y a eso le vamos a descontar los conceptos que habíamos mencionado, la inversión en activos fijos netos, que no es otra cosa más que el cambio en los activos fijos brutos, y la inversión en activos corrientes netos, que es igual al cambio en los activos corrientes menos el cambio de la siguiente suma de las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. Si lo vemos ya en una fórmula, se podrá entender mejor. Entonces, tenemos el flujo de efectivo libre es igual al flujo de efectivo operativo, en donde vamos a restar la adquisición de activos fijos brutos, más bien el cambio de esos activos fijos brutos, que puede ser que se haya adquirido o se haya reducido. Entonces, es el cambio de los activos fijos brutos. Se le resta porque si este cambio es positivo, entonces la empresa tuvo que haber utilizado efectivo para poder adquirir esos nuevos activos. Por eso es que aparece aquí como menos ese cambio. Y después es menos el cambio de los activos corrientes menos el cambio de esta suma que habíamos mencionado, son las cuentas por pagar y las deudas acumuladas. Si aplicamos ya este signo a estos dos conceptos, nos quedaría esta definición final, que es el flujo de efectivo operativo, esto es tal cual, menos el cambio en los activos fijos brutos, menos el cambio en los activos corrientes. Aquí, si los activos corrientes aumentan, se tendría que restar. Si disminuyen, entonces sería negativo y negativo, sería positivo, lo mismo aquí. Y en este caso, si las cuentas por pagar y las deudas acumuladas aumentan, entonces se le suma, porque se estaría adquiriendo efectivo a través de estos dos conceptos. Y entonces así es como se obtendría el flujo de efectivo libre.